Buenas tardes, mi nombre es André Felipe Arcila Silva, aprendiz del Tecnólogo de Electricidad Industrial del Centro de Industrias y Servicios del Meta. Bueno, vamos a resolver este problema que nos presentan aquí, el cual dice: ¿cuál es la tensión que tiene un circuito en el que hay instalada una resistencia de 10 ohmios si la corriente tiene una intensidad de 5 amperios? Bueno, nosotros ya hemos hecho nuestro circuito aquí, que sería, pues el voltaje sería nuestra incógnita. Tenemos una corriente de 5 amperios y una resistencia de 10 ohmios. Bueno, nos piden hallar la intensidad, el voltaje y la potencia. Como podemos darnos cuenta, ya tenemos nuestro circuito dibujado, y la ley de Ohm nos dice que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Eso quiere decir que para poder obtener el voltaje debemos acomodar nuestra ecuación de esta forma: voltaje igual a intensidad por resistencia. Lo que quiere, para poder hallar el voltaje necesitamos dos valores, que serían la corriente y la resistencia. Ya tenemos la corriente y la resistencia, entonces la fórmula quedaría así: voltaje igual a 5 amperios por 10 ohmios sería un total de 50 voltios. Entonces aquí en el voltaje sería igual a 50 voltios. Para poder hallar la potencia necesitábamos hallar el voltaje, y pues ya teníamos la intensidad. La fórmula para hallar la fórmula de la ley de Watt, o la ley de Watt, dice que potencia es igual a voltaje por intensidad, o intensidad por voltaje es igual a potencia. Entonces potencia es igual a 50 voltios por 5 amperios. Quiere decir que el resultado de esta multiplicación nos da 250 watts. Bueno, para corroborar esto, nosotros simulamos el circuito en multisim, el cual nos tiene que dar estos mismos valores. Aquí en el circuito multisim, ya lo tenemos simulado, el cual nos dice que tenemos una corriente de 5 amperios, una resistencia de 10 ohmios y una fuente de voltaje de 50 voltios. También nos piden que hallemos la resistencia total y la intensidad de ese mismo circuito, pero adicionándole una resistencia en paralelo de la mitad del valor de la resistencia allá, o la resistencia que hay. Pues como en este caso nuestro circuito anterior tiene una resistencia de 10 ohmios, entonces le adicionaríamos una resistencia de 5 ohmios en paralelo. Bueno, para eso decimos que la fórmula es resistencia igual a R1 paralelo de R2, como dice aquí. Entonces esto sería RT igual a 10 ohmios por 5 ohmios sobre 10 ohmios más 5 ohmios, lo cual nos da esta multiplicación de arriba: 10 por 5 nos da 50 ohmios al cuadrado, y la suma de abajo nos da 15 ohmios, lo cual se cancela el 2 de arriba y el símbolo de ohmios de abajo, lo cual nos da un resultado de 3.33 ohmios. Ya teniendo la resistencia total de este circuito en paralelo, podemos calcular su intensidad, que es lo que nos interesa, la intensidad total. Eso quiere decir que I es igual a voltaje sobre resistencia, lo cual colocamos I igual a 50 voltios sobre 3.33 ohmios, lo cual nos da 0,1 amperios. Si nosotros nos vamos al multisim, a la aplicación de multisim, y comprobamos
la resistencia de este circuito, cogemos aquí el ohmmetro y lo ponemos en ohmmetro. Nos da una resistencia de 3.35 ohmios. Es muy similar a los cálculos que nosotros hallamos. Y si queremos hallar la intensidad, cerramos aquí nuestro circuito y inmediatamente el amperímetro nos va a dar nuestra intensidad. Para hallar la potencia, dice que potencia es igual a voltaje por intensidad, entonces es igual a 50 voltios por 15,1 amperios, eso nos da un total de 750 watts. Muchísimas gracias.